A tu conciencia, con Rosemary Horta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa A tu conciencia, una producción dirigida al abordaje de temas de interés para la colectividad en general. Hoy, 11 de agosto, se está conmemorando en los países de Latinoamérica el Día del Nutricionista, en honor al nacimiento del primer médico en la especialidad de nutrición en el mundo, el doctor Pedro Escudero, nacido en Argentina. Sin duda, esta celebración es de vital importancia en la salud, ya que recarga el hecho de poder llevar una dieta sana y saludable y así poder conseguir una buena salud. Ya que hablamos de la salud, pues nos gustaría tocar ese tema que está haciendo hoy un poco de ruido en las esferas de nuestra sociedad, tal vez trayendo una especie de descontento, incertidumbre, ese tema como es la salud, privilegio de algunos, y nos gustaría también tocar, para iniciar nuestro programa de hoy, esa parte legal, lo que dice la Constitución, y para eso vamos a abordar y vamos a darle el pase a la doctora en Derecho, la doctora María Carolina Turarén. Ella va a estar explicándonos un poco lo que señala la Constitución, cuál es ese derecho que tenemos como venezolanos en el tema de la salud. Gracias, Rosemary. Bueno, en este tema bien interesante que es el derecho a la salud y que además es fundamental en todo país y sobre todo en Venezuela, debemos aclarar en el panorama venezolano que se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 83, y que habla del derecho a la salud como parte integrante del derecho a la vida. En tal virtud, pues el Estado venezolano debe promover toda una serie de políticas que van a estar tendientes a elevar la calidad de vida de los venezolanos, a proteger esa salud, y en ese sentido, no solamente el gobierno, sino que además todos los venezolanos tenemos la obligación de acatar cada medida que sea en beneficio de todos, en pro del bienestar colectivo. Ahora bien, Rosemary, en el caso de que el Estado incumpla su obligación, pues nosotros tenemos un mecanismo, que es el mecanismo que nos consagra el artículo 26 de la Constitución, que es el acceso a los órganos de administración de justicia. Y de allí que podamos ver que cada vez que una persona se siente violentada por el derecho a la salud, acude a los tribunales, evidentemente en ejercicio de ese derecho de acción y en beneficio, además, alegando la violación de un derecho constitucional como el artículo 83. De igual forma, no menos importante, es la responsabilidad y la competencia de la Defensoría del Pueblo en que ese servicio público fundamental, los hospitales, el suministro de medicina, que le corresponde al Estado, debe la Defensoría del Pueblo actuar ante la denuncia, la asistencia en pro de todos los venezolanos. Esos son elementos que debemos tomar en consideración y que deben ser conocidos por todos, Rosemary, para fortalecer nuestra Constitución y fortalecer nuestra capacidad protagónica de actuar ante cualquier amenaza o violación de nuestros derechos. Gracias, doctora María Turarén. Ya una vez aclarado y ratificado pues cuáles son nuestros derechos constitucionales en el tema de la salud, queremos tenemos aquí en el estudio a un invitado muy especial. Él es el presidente del Colegio de Enfermería en el Estado Bolívar, el licenciado José Gregorio Hernández. Licenciado, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias al programa, Con tu conciencia, muy bueno. Espero poder ayudar o apoyar o buscar el fin o el objetivo que se ha planteado en relación a este programa para conversar en el sector al cual nos hemos venido desempeñando desde hace bastante tiempo, como es el sector salud. Sí, me gustaría que le pudiera decirle a la colectividad que le está mirando, muchos ya sé que le conocen, porque tiene de labor 33 años de servicio. ¿Cuáles son las diferentes funciones que ha tenido o ha podido desempeñar en todo este tiempo? Correcto. Inicié en el Hospital Ruiz y Páez desde el año 1984. Tengo 33 años de servicio. Al frente de la enfermería. Me he desempeñado en el área de emergencia de adultos del Hospital Ruiz y Páez
Posteriormente estuve en la reinauguración de la unidad de emergencia del Ruiz y Páez, con las funciones de coordinador de enfermería allí precisamente, y luego tuve el privilegio de ser el coordinador fundador de la unidad de cuidados intensivos, para la cual nos formamos en el Hospital Pérez Carreño, un grupo de profesionales de enfermería de nuestra zona, y estuvimos en la ciudad de Caracas formándonos para inaugurar nuestra unidad de cuidados intensivos. Posteriormente ejercí los cargos de jefatura del departamento de enfermería y estuve desde el punto de vista académico, soy de la primera promoción de la Universidad de Oriente, egresado en la primera promoción del plan regular de licenciados de enfermería de nuestra prestigiosa universidad, de la cual formo parte como docente actualmente. Dicto la cátedra de quirúrgica y hice la salud pública en la especialidad, en la maestría de salud pública, mención administración general en nuestra Universidad de Oriente también. Licenciado, según su vasta experiencia, me gustaría escuchar su opinión acerca de qué opinión tiene con respecto a la crisis que se está viviendo actualmente en Venezuela. ¿Qué pasó y qué está pasando? Bueno, hablar de la crisis en el sentido puntual, realmente estamos atravesando una situación crítica. No hay duda de que la situación de salud implosionó al punto de que estamos sumergidos en una situación realmente catastrófica desde el punto de vista de salud, y eso lo evidencia precisamente los hechos que nosotros vemos dentro del quehacer diario. Nuestros profesionales de enfermería día a día dentro de nuestra organización gremial van a nuestras oficinas a poner denuncias de situaciones que realmente van en contra de nuestros principios, inclusive que marcan nuestro reglamento o nuestro estatuto deontológico, que habla de que nosotros nos hacemos voceros o nos hacemos defensores de los pacientes. Y la situación realmente tiene una repercusión de alto nivel, porque vemos con mucha desilusión y con mucho desánimo la situación como el país se ha venido deteriorando, porque no hay respuesta. Es imposible esa respuesta oportuna, esa respuesta que se debe dar en forma con calidad y donde se tomen todo el tipo de previsiones, tanto el proveedor de servicio como el que recibe el servicio, no se está dando lamentablemente en las condiciones más adecuadas por un conjunto de elementos, un conjunto de componentes. Pero la crisis realmente en nuestro país se pudiera, desde el punto de vista histórico, se pudiera revisar porque nosotros, cuando me refiero a ello, yo recuerdo que en el año 98 se había avanzado desde el punto de vista positivo, porque se ocurrió en nuestro país un proceso de descentralización. En los primeros años que yo inicié mi labor dentro del sector salud, nosotros veíamos como había un Estado centralista, un Estado centralizado que manejaba la hegemonía de la salud desde el punto de vista central. O sea, el Estado centralista, en aquel entonces el Ministerio del Poder ahora Ministerio del Poder Popular para la Salud, en aquel entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, tenía el control, y las autoridades que se elegían para administrar nuestro sector salud eran escogidos desde el Ministerio de Sanidad. Posteriormente, en el año 98, hubo un proceso de descentralización o de transferencia de poder. En el caso de Bolívar, nosotros asumimos esa transferencia en el año 93. En el año 93 se da la transferencia de salud para acá, para el Estado, y comenzó una nueva forma de elegir lo que gerenciaban el sector salud.
Sí, disculpe que lo interrumpa, de repente estoy tratando de entender un poco, las personas que de repente eran asignadas a los cargos tal vez no estaban como que muy relacionados o en contacto con la problemática interna de cada institución en especial. Bueno, dentro de una de las características que tiene nuestro Estado Bolívar, es un Estado muy sui generis en el sentido de que desde el punto de vista territorial representa casi la tercera parte del Estado venezolano. Y entonces eso trae... si esa sobrepoblación es un conflicto todavía. Lo territorial, o sea, desde el punto de vista territorial, o sea, es un amplio territorio. Imagínense que trasladarse de Santa Elena de Guairén a Caicara el Orinoco requiere más o menos como ir 2 veces a Caracas, como ir a Caracas y regresar, ¿ok? Es la distancia, y eso trae como consecuencia de que los pobladores, que es obligante que cada uno de las autoridades que dirigen la salud deben de atender constitucionalmente a todos los pobladores de la zona, la presencia inclusive de alrededor de 103, si no estoy equivocado, comunidades indígenas que habitan en nuestra población, en nuestro territorio. Eso trae cierta complejidad para la atención, ¿ok? Claro, en el Estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, el municipio Caroní, el municipio Eres, es donde se concentra la mayor población desde el punto de vista demográfico. Pero atender a las otras poblaciones, los otros 8 municipios, es realmente significa muy complejo la atención. Entonces, en ese sentido, el proceso de descentralización, que a mi manera de ver quedó stand-by o quedó paralizado porque no hubo de repente la voluntad política, porque eso es una cuestión política de las autoridades que nos dirigieron en aquel entonces, como para profundizarlo y llevarlo a su mínima expresión, porque la descentralización trae como consecuencia de que nosotros pasemos la responsabilidad a cada uno de los sectores de un espacio más complejo a un espacio más simple. Por ejemplo, se debió haber municipalizado la salud, y si es posible a esta altura debió haber estado parroquializada la salud, pero eso no se dio, ¿no? Y después en el año 99, con la presencia del modelo revolucionario, se cambió la forma, ¿ok? Se cambió la tendencia de descentralización, se cambió a un modelo cuasi centralizado, ¿ok? Al punto que en el año 2003 se introduce otro elemento que fue fundamental para la situación de crisis que estamos viviendo, que fue la presencia de una organización paralela o una institución de salud paralela que se denominó Barrio Adentro, ¿ok? La situación de Barrio Adentro estaba fundamentado en algunos elementos sociales que todos conocemos y que realmente de repente pudo haber producido un buen impacto o unos resultados favorables, pero que trajo como consecuencia un paralelismo desde el punto de vista de la conformación de cómo se estaba llevando la salud, al punto de que tuvimos un modelo formal y un modelo de Barrio Adentro que no era formal, sino que en vez de cooperarse, cada quien andaba por su lado. Y eso trajo como consecuencia que el dinero o la inversión, o lo que se denomina el financiamiento de salud, se dispersó. Se dispersó al punto que trajo como consecuencia de que pudiéramos estar viviendo esta crisis de profundidad que estamos en este momento. Sí, que sobre todo esa política asumida en ese momento asumió un impacto negativo, tal vez en los hospitales tipo 4, que son los encargados por todas las especialidades que tienen, de abarcar toda esta sobrepoblación o todas estas poblaciones adyacentes, y estaba en la obligación de eso, pero al haber una salud paralela, resulta que debilitó, lo entiendo de esa manera, de alguna manera ese ente rector
para poder abordar la salud. Y creo que tiene un fondo también desde el punto de vista de interpretación que va un poquito más allá del problema, porque vamos un momentico a una pauta y al regreso usted me va a contar y va a seguir con esa misma idea, me va a completar allí ¿Cómo no? Esa opinión que merece al respecto, y con ustedes vamos a unos cortes comerciales y al regreso tendremos el segmento En la Calle con Stephanie Farrera y más con nuestra entrevista.